Buen día, mis hermanos. El día de hoy vamos a estar predicando sobre el tema la victoria en la fragilidad. Vamos a basarnos en 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 9 al 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor así. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos de ustedes han mirado o han escuchado, por lo regular, no es muy común que se predique de la debilidad? ¿Por qué? Porque es algo que nos causa conflicto. Lo relacionamos debilidad con inferioridad. ¿Por qué? Pues no nos gusta vernos débiles, ni mucho menos equivocarnos. Todos queremos vernos fuertes y exitosos. Pero, a ver, te pregunto, ¿alguna vez has pensado, si yo no tuviera este problema, serviría mejor a Dios? Sí, como lo escuchas. Si yo no tuviera este problema, yo creo que sirviera mejor a Dios, porque esto es lo que me está deteniendo, esto es lo que me causa conflicto. Pero déjame decirte que ahí es donde el poder de Dios se perfecciona. Pero, ¿sabías que hay una debilidad que fortalece? A continuación veremos a través de la Biblia la importancia del poder de Dios en nuestras debilidades. Y para ello vamos a estar dando varios ejemplos, y uno de ellos se encuentra en Éxodo 1:12. Como punto inicial, en la debilidad hay multiplicación. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Nuevamente voy a puntualizar, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Cuando los israelitas vivían en Egipto, experimentaron un crecimiento demográfico impresionante que alarmó al faraón. Como les comentaba, le temían a los hijos de Dios. Temerosos de que en caso de una guerra se unieran a los enemigos de Egipto, los egipcios decidieron someterlos a una cruel esclavitud de trabajos forzados. Sin embargo, ocurrió un fenómeno. Cuantos más los oprimían, más se multiplicaban, en gran manera. Los sometían a un agotamiento físico. La opresión era demasiada. Todo esto los llevó para quererlos exterminar, y dieron la orden que todos los niños que nacieran varones los arrollaran al río Nilo. Pero el propósito divino de oponerse a la opresión, haciendo que el pueblo prosperara aún en las peores condiciones, con lo que eventualmente conduciría al éxodo, a la liberación del éxodo. Sí, mis hermanos, a veces nosotros, cuando miramos que hay opresión, creemos que ya estamos acorralados, pero no, esta es en la debilidad. Nosotros podemos ver multiplicación, porque ellos se multiplicaban en gran manera. Por cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. A mayor opresión, mayor multiplicación. Lo podemos saber en Éxodo 2:23 al 24. Esta palabra nos muestra el camino y nos va haciendo ver lo maravilloso que es nuestro Dios. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. Tu oración se vuelve más efectiva, tu oración se vuelve más sincera cuando estamos en opresión constante. ¿Sabes?
que solo Dios puede sacarte de allí. Tu clamor te hace más intenso, más sincero, te haces dependiente de Dios. Es lo que Dios quiere. Pero no creas que porque el hijo o nosotros como hijos de Dios estamos oprimidos y aunque le estamos orando y pidiendo al Señor, el Señor se va a quedar de brazos cruzados. Claro que no. En Éxodo capítulo 3, del 7 al 10, nos muestra el gran resultado, que intervención divina actúa a nuestro favor. El poder de Dios activa a nuestro favor, mis hermanos. Y dijo luego a Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del etebeo, del jabuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. No nada más lo escuchaba, los miraba. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Sí, mis hermanos, el poder de Dios actúa y se activa a nuestro favor. Mientras el pueblo no era oprimido, el silencio de Dios era notorio, pero la opresión trajo un despertar espiritual. Fue entonces cuando Dios inclinó su oído para escuchar la oración de su pueblo y mover su mano poderosa a favor de ellos. Dios se levanta a tu favor. Es en medio de esa opresión que tus ojos verán el amor de Dios y su misericordia manifestándose en tu vida. Gloria al Señor. Sí, mis hermanos, este punto es: en la debilidad hay multiplicación. Pero déjame decirte que el siguiente punto es la debilidad que fortalece. Y ese es el ejemplo que les quería mencionar, el primero, porque estamos hablando de la victoria en la fragilidad. Cuando el pueblo del Señor estaba siendo atormentado, afligido, el Señor fue a su encuentro. Y ellos siguieron trabajando, independientemente que ellos eran vulnerables. Por eso yo les preguntaba: ¿alguna vez han pensado, si yo no tuviera este problema, serviría mejor a Dios? Dios quiere que lo sirvamos tal con lo que tenemos en estos momentos. Ahora sí nos vamos a ir al segundo punto, la debilidad que fortalece. Vamos a estar hablando un poquito del contexto histórico de este punto, donde vamos a dar continuidad, donde de todas las epístolas de Pablo, segunda de Corintios, es la más personal, es una revelación de su corazón, de sus sentimientos más íntimos y motivos más profundos. Al defender su ministerio por la presencia de falsos maestros, fue obligado a resaltar experiencias las cuales él hubiera querido callar. Esta carta se resume en la siguiente manera del ministerio de Pablo: sus motivos, sus sacrificios, sus responsabilidades y su eficiencia. Es la manera en cómo se presenta esta carta a continuación. Sí, la oposición que tenía Pablo había crecido, como les comentaba. Falsos apóstoles cuestionaban su ministerio. Él escribe para defender su llamado. Falsos apóstoles se habían infiltrado en la iglesia de Corintio para desprestigiarlo. ¿Por qué? Porque decían que a causa de sus aflicciones Dios no estaba con él. Lo estaban acusando y al mismo tiempo causaban confusión y división dentro de la iglesia. Sabiendo que los falsos apóstoles buscaban reconocimiento y se jactaban de sus logros. A su vez, se aprovechaban de la generosidad de la iglesia de los corintios. ¿Para qué? Para su propio beneficio. ¿Cuánto no hemos visto el evangelio de la prosperidad? Pero más sin embargo, Pablo los desafía a discernir, reconocer lo verdadero de lo falso. Él, el apóstol Pablo, comparte sus experiencias de sufrimiento y del poder transformador de la gracia de Dios, de cómo el Señor es el que lo va a sacar de ahí. ¿Cómo lo va a sacar? ¿Ok?
El propósito de que Pablo tuviera el aguijón era para que no se enalteciera, para que fuera humilde, a pesar de que él había tenido revelaciones espirituales. Para eso era ese aguijón, independientemente de que se ha dicho mucho de ese aguijón, la causa de ello. Aquí lo importante no es que tenía eso allí, sino de cómo él, a pesar de lo que tenía que seguir sirviendo al Señor. Por eso el Señor le responde y le dice: la gracia es suficiente, bástate en mi gracia. La respuesta de Dios a las peticiones de Pablo fue: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no siempre va a eliminar las dificultades, pero promete darnos la fuerza necesaria para soportarlas. Tenemos que tener gozo en la debilidad. Es cuando somos transformados. Somos transformados completamente. Somos transformados, somos renovados a través de ese poder. Es una fuerza espiritual activa que ayuda a las personas, como nosotros, como tú y yo, humanos, a superar debilidades y vivir una vida alineada con el propósito divino, donde Dios le asegura al apóstol Pablo que su gracia es suficiente, ya que el poder divino se perfecciona en la debilidad humana. Sí, mis hermanos, la victoria en la fragilidad. Al no depender de sus propias fuerzas ni de nuestra elocuencia, Pablo comprende que su debilidad permite que el poder de Dios se manifieste a través de él. El creyente depende completamente de la gracia de Dios, no en nuestras capacidades humanas, no es con nuestras propias fuerzas. Él aumenta las fuerzas del que no tiene ninguna. Deja de ser el superhéroe cristiano queriendo hacer todo con tus fuerzas, porque si lo vas a hacer de esa manera, prácticamente estás dejando a Dios a un lado. Dios no puede obrar. Tenemos que entender que todo lo que pasa en nuestras vidas es para que el nombre de Dios sea glorificado. Para terminar, mis hermanos, tenemos que tener dependencia divina de Dios 100%. En Éxodo 33:15 dice Moisés: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Así es que, hermanos, para estar concluyendo, el día de hoy tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta en nuestras vidas, que la victoria viene de nuestra fragilidad, que tenemos que seguir trabajando al Señor, no importa, a pesar de lo que nos estorba, tenemos que seguir trabajando para el Señor y con gozo, y basarnos en la gracia de Dios es suficiente, porque es el que nos da la fuerza y la fortaleza para poder nosotros seguir adelante. Es cuando dice la palabra del Señor que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, Él ya ha vencido. Como Él ya venció, nos va a ayudar por medio de su poder que nos perfecciona para poder nosotros hacerlo. Así es que, mis amados hermanos, espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Dios me los bendiga.